Trabajo desde casa como corrector de textos legales. Mi vida transcurre entre párrafos, cláusulas y el tic-tac constante del reloj de pared. Vivo en un apartamento de alquiler en el 5º piso de un edificio de los años 70, con suelos de madera que crujen si uno no sabe pisarlos bien, y pasillos largos que huelen a humedad. No era un hombre solitario por elección, sino por desgaste. Los amigos se habían ido, las relaciones se habían deshilachado, y yo me había acostumbrado al peso de mi propia compañía. Mi rutina era simple: trabajo desde casa, té a las 7, una novela antes de dormir. Nada extraordinario, nada que mereciera ser contado. Hasta que empecé a oír el crujido. No era fuerte, ni siquiera constante. Solo un leve quejido de madera, como si alguien hubiera apoyado el peso de su cuerpo en la silla del comedor, esa de roble oscuro, heredada del anterior inquilino. Era linda, algo pintoresca, así que nunca la tiré. Al principio atribuí los crujidos al edificio, a esas viejas vigas que se contraen con el frío. Pero luego noté algo más. Cada vez que sonaba, el aire se volvía denso, como si el espacio mismo se apretara. La silla siempre estaba vacía. Claro que sí. Yo no tenía visitas, nadie subía a verme. Y sin embargo, una noche al pasar frente al comedor, vi que estaba ligeramente corrida hacia atrás, como si alguien acabara de levantarse. No toqué nada. Me fui a la cama con el corazón latiendo a 1000 por segundo, pero no encendí la luz. Encenderla habría sido admitir que temía lo que no podía ver. Y yo no creía en fantasmas. Creía en errores de percepción, en fatiga, en la mente jugándome bromas tras días de encierro. Pero los crujidos no cesaron, al contrario, empezaron a ocurrir con más frecuencia. A veces, mientras escribía, escuchaba ese susurro de madera detrás de mí. Me giraba, y allí estaba, la silla en su lugar, inmóvil, inofensiva. Hasta que, una tarde, encontré una marca en el suelo. Era una fina línea de polvo removido, como si algo, o alguien, hubiera sido arrastrado desde la puerta hasta la silla. Empecé a grabar el salón con la cámara de seguridad que usaba para vigilar paquetes. Las primeras noches, no se veía nada. Luego, en la tercera grabación, vi algo que aún no logro explicar. A eso de las 2 de la madrugada, la silla se movió. No se cayó, ni tembló. Se deslizó sola, apenas unos centímetros hacia la mesa. Y entonces, durante 3 segundos, el aire sobre ella pareció doblarse, como si una presencia invisible se hubiera sentado. No era un intruso, pues la cámara no había captado a nadie. Era algo que sabía perfectamente cómo ocupar espacio sin tener forma. Intenté deshacerme de la silla. No tirarla, pero al menos apartarla de ese lugar, como para comprobar si solo en el comedor ocurrían los movimientos. Así que la dejé en la esquina de una habitación que usaba poco. Le coloqué encima una sábana y me fui. Pero al día siguiente, cuando me levanté para hacerme mi té rutinario, la silla estaba de nuevo en el comedor. Exactamente en su lugar, como si nunca me hubiera molestado en moverla. Fue entonces cuando empecé a hablarle. No sé por qué, tal vez por desesperación. Tal vez porque el silencio se había vuelto más aterrador que cualquier sonido. Le decía buenas noches al pasar. Le contaba cosas personales, le preguntaba quién era. Claro que nunca respondió, pero con el tiempo, los crujidos cambiaron. Ya no eran de madera, eran respiraciones. Suaves y un poco húmedas, como si algo estuviera aprendiendo a imitar el ritmo de mis pulmones. El punto de no retorno. Llegó una madrugada en que desperté con la sensación de que alguien me observaba desde el umbral de mi habitación. No abrí los ojos, admito que estaba aterrado, así que simplemente permanecí quieto, fingiendo dormir. Minutos después, pude sentir el roce de una sombra al pasar. Oí el crujido familiar de la silla a lo lejos, y luego, el silencio más profundo que jamás haya conocido. Desesperado y temeroso de que mi vida corriera peligro, fui al día siguiente a ver a una mujer que creí podría ayudarme. Doña Elisa, una médium que atendía en un sótano del barrio antiguo. Su consultorio olía a incienso quemado y cera derretida. Me miró apenas entrar y dijo: «Ya te está imitando.
Yo aún no le había contado nada. Solo me senté, sin más. Ella entonces encendió una vela negra y me pidió que repitiera, «No eres bienvenido». Lo hice 3 veces, tal como ella me decía. Luego me entregó un saquito de sal y romero. «Derrámalo en el umbral del comedor. Y nunca más le vuelvas a hablar», me dijo Elisa. Así que regresé a casa con el saquito temblando en la mano, y seguí sus instrucciones. Durante 2 noches, ya no pasó nada más. Pensé que había funcionado. Hasta la tercera noche, me desperté otra vez con la sensación de que me observaban desde muy cerca. Abrí los ojos, y a menos de 30 centímetros de mi rostro, flotaba una sombra con forma humana. No tenía rasgos, solo una densidad oscura que absorbía la luz de la calle. Sentí su aliento, frío y húmedo, como el interior de un pozo. Quise gritar, pero mi garganta no respondía. Entonces, muy lentamente, la sombra se inclinó y susurró con mi propia voz: «Deja de fingir que no me conoces». Y desapareció antes de que pudiera moverme. Fue entonces cuando decidí sentarme. Aunque la sensación fue rara, no era algo que yo quisiera hacer, simplemente lo hice. Mientras caminaba hacia la silla, me sentía como una marioneta siendo controlada por una fuerza muy fuerte, tan fuerte, que yo no podía hacer nada para detenerla o detenerme. Me senté en esa silla a eso de las 2 de la madrugada, con las manos sobre las rodillas y la espalda recta. Y en cuanto toqué la madera, supe instantáneamente la verdad. No era un intruso, no era un fantasma. Era un eco, algo que había crecido en los pliegues de mi soledad, alimentado por mis hábitos, mis silencios, mis ausencias. Algo que me imitaba tan bien que ya no sabía quién era el original. Desde ese momento, dejé de ser yo quien vive aquí. Ya no soy yo quien prepara el té a las 7. Ya no soy yo quien lee novelas antes de dormir. Ahora soy el que espera en la silla mientras él, el que alguna vez fui, cocina, duerme, respira. Él cree que sigue solo. Cree que todo ha vuelto a la normalidad. Pero yo lo veo, lo escucho. Y sé que pronto empezará a notar cosas: la silla corrida, el crujido en la oscuridad, la respiración. Porque ya no hay espacio para uno solo. Y anoche, mientras él dormía, oí un nuevo crujido. Más cerca, en la silla junto a la mía. Ahora somos 2 los que esperamos. Así que ya saben, trabajar desde casa es cómodo, silencioso, incluso predecible. Hasta que un día escuchan un crujido y se dan cuenta de que no es la madera vieja haciendo ruidos. Es el momento exacto en que su casa decide sumar un habitante más, uno que pronto tomará su lugar, sin pedir permiso. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.